Nuevamente, un gusto de reunirnos para continuar con el tema que nos viene ocupando desde la sesión anterior. En esta ocasión, ¿cuáles son los contenidos a desarrollar? La inercia rotacional de cuerpos rígidos, el teorema de los ejes paralelos, la torta o momento de torsión y la relación entre la torca y la aceleración angular para cuerpos rígidos. Retomando lo anterior, se había planteado que para un sólido rígido, para un cuerpo rígido, vamos a tener que la inercia rotacional, ya habíamos considerado el hecho de que un cuerpo rígido se puede considerar como un sistema, como una colección de partículas. Se había planteado ya la expresión de la inercia rotacional como momento de inercia para un sistema de partículas, y en este caso, para un sólido rígido, la sumatoria que definía a un sistema de partículas, la inercia rotacional de él, se transforma en un integral. El integral de R al cuadrado y el diferencial de masa, indicándose que R es la distancia que hay del eje de rotación a donde se encuentra la partícula. En este caso vamos a comenzar utilizando esta expresión para la determinación de la inercia rotacional de un cuerpo a través del siguiente ejercicio. Determinaremos la expresión de la inercia rotacional o momento de inercia, esta, para el caso de una varilla uniforme de masa L y longitud L, que gira alrededor de un eje que se encuentra a una distancia A de un extremo de la varilla. Dicho eje es perpendicular a la varilla. Y que se analice a partir de la expresión deducida lo que ocurre con la inercia rotacional si A es 0 y si A igual a L sobre 2. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Pues reforzar, así como se hizo con el último ejercicio realizado de la inercia rotacional de un sistema de partículas, de que la ubicación del eje de rotación es de gran importancia, dado que la inercia rotacional depende no solo de la masa de las partículas en ese momento, porque es un sistema de partículas, sino también de la posición de ellas. Entonces, eso mismo lo vamos a tener en mente cuando se resuelve este ejercicio, y de ahí por qué se solicita de que se cambie el eje de rotación de cómo está planteado al inicio y se observe lo que pasa en estas dos situaciones. Lo primero, lógicamente, es hacer un esquema. No podemos resolver un ejercicio con toda seguridad si nosotros no nos hemos hecho un esquema de la situación. Así es que vamos a proceder a hacer el correspondiente.
vamos a ver el esquema. Tenemos a la varillita uniforme. Esta tiene una masa y una longitud indicadas, M y N. Esta nos indica que es uniforme, es decir, mantiene durante la longitud N el mismo diámetro. Por otra parte, está hecha del mismo material en todas sus partes, es homogénea. Y gira, dice, alrededor de un eje que se encuentra a una distancia A de un extremo. Y dicho eje es perpendicular a la varilla. O sea que el eje aquí atraviesa la pizarra. Aquí, en este punto, por donde está pasando el eje, he colocado a mi sistema de ejes coordenados. De la varilla se toma una porcioncita. Esa porcioncita es un elemento diferencial. Tiene una masa que es un diferencial de masa. La varilla toda tiene una masa. Tiene un grosor que es un diferencial de X, es un pedacito, un diferencial de X, y está ubicada ese elemento representativo de la varilla, está colocado a una distancia X del origen del sistema de ejes
¿Se escucha? No, hombre, sí. Bueno, muchas gracias. Van a disculpar la interrupción. Falló la conexión a internet. Bien, estábamos entonces en el esquema analizándolo de acuerdo a lo que dice la descripción del ejercicio y la expresión que vamos a utilizar para determinar la inercia rotacional es, necesitamos algunas cosas y, por ejemplo, este diferencial de masa. La varilla es uniforme, les decía, en todas sus partes tiene la misma densidad. Eso significa, como estamos hablando de una varilla, vamos nuevamente a hacer uso de la densidad lineal. Ya anteriormente utilizamos la densidad lineal, que es la razón de la masa y la longitud, o sea, la masa por unidad de longitud. Para la varilla completa, la densidad lineal es masa entre longitud, y también para el elemento de masa que hemos elegido, sigue manteniéndose la razón, solo que esta vez es un diferencial de masa y un diferencial de longitud. Entonces nosotros de aquí podemos despejar el diferencial de masa y nos queda masa entre longitud multiplicándose por el diferencial de x. Entonces vean cómo aquí tenemos a el diferencial de masa, que se tiene en la expresión del integral, en términos del diferencial de x. Y esta R es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el elemento diferencial de masa que tenemos y que en nuestro caso corresponde a x. Haciendo uso de la expresión y con los elementos que he mencionado, sustituimos para encontrar la expresión general. El integral, esta R es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta donde está el elemento diferencial de masa. Esta es una distancia x, está al cuadrado, y en vez del diferencial de masa, porque si aquí tuviéramos diferencial de masa, pues tendríamos dos variables. Entonces el trabajo es el que quede una sola variable como expresión subrayada. El diferencial de masa es la masa de la varilla entre su longitud y por el diferencial de x, o sea, la longitud diferencial del elemento. La masa y la longitud son constantes, van a salir fuera del integral, y ahora los límites. Observando dónde se encuentra el origen de nuestro sistema de ejes coordenados. La varilla comienza aquí y termina aquí. Quiere decir que desde el origen del sistema de ejes coordenados al extremo izquierdo tenemos que la longitud es menos a, está a la izquierda del eje, y luego desde aquí hasta el extremo derecho es L menos A. Podemos integrar, es una expresión no difícil, la inercia rotacional. Vamos a sacar el cociente masa longitud fuera del integral porque son constantes. Desde menos a el integral hasta L menos A de x al cuadrado diferencial de x.
Fíjense que no trabajamos con integrales que sean complicadas. Lo que estamos nosotros afianzando ahorita es el concepto, cómo determinar la inercia rotacional en el caso de un objeto sólido, de un sólido. La inercia rotacional es masa entre longitud y el integral de x al cuadrado diferencial x es x al cubo sobre 3. Y esto lo vamos a evaluar desde menos a hasta n menos a. Este 3 incluso puede salir a acompañar aquí a la longitud del denominador y nos queda la evaluación de x al cubo, primero en el límite superior, este binomio n menos a hay que llevarlo al cubo y restarle la evaluación de x al cubo para el límite inferior, que es menos a. O sea, la inercia rotacional es m entre 3m. Y aquí vamos a evaluar x al cubo para el límite superior, n menos a al cubo menos lo mismo, pero para menos a. Cuando les digo lo mismo, es también a la potencia 3. Desarrollamos la expresión de n menos a al cubo, que sería n al cubo menos 3n cuadrado a más, acuérdense que los signos se van alternando, más 3n al cuadrado y finalmente el n al cubo. El a al cubo. Este menos a al cubo es menos a al cubo y presente por este menos queda finalmente a al cubo. Desarrollamos ello, simplificamos todo lo que es posible y llegamos a la expresión final. ¿Es esta? De modo que la inercia rotacional o momento de inercia, para el caso de la varilla que se indica en el ejercicio, y siendo que el eje de rotación pasa a una distancia a de uno de sus extremos, es esa. Es como si tuviéramos esto y el eje de rotación está aquí, a una distancia a de uno de los extremos, y la varilla en su conjunto, toda ella, gira alrededor de ese. Ahora vienen las otras preguntas. Y fíjense que, antes de continuar, de que la inercia rotacional depende de la masa de la varilla, de la longitud de ella, o sea, de las dimensiones del cuerpo, y por otra parte, de la distancia a la cual, de un extremo en este caso, está ubicado el eje de rotación. Repito, es como si tuviéramos esto, el eje de rotación pasando aquí por este punto y la varilla dando vueltas alrededor de este eje perpendicular a la varilla. Ahora vamos a responder a las otras preguntas. Dice, ¿y si el eje está en el, si A es 0, voy a dejar el esquema
Esta es la expresión general y resolvamos los puntos. Si A vale 0, eso significa que el eje está en el extremo de la línea. Si A vale 0, el eje de rotación en el extremo de la línea. Haciéndolo aquí en chiquito. La varilla, el eje perpendicular a ella está pasando justo por el punto. Aquí es donde se encuentra el eje perpendicular. Supóngase que esta pudiera ser la situación, donde cuando hablamos del eje de rotación, tornillo, clavo, ahí que está sosteniéndolo y alrededor de eso se puede girar el objeto. Si A vale 0, entonces vamos a ver la inercia rotacional. Va a ser M entre 3, eso no cambia. Y ahora vamos aquí, A vale 0. Este término se hace 0, este término se hace 0, entonces queda N por N cuadrado de X. O sea, un tercio N al cuadrado. Miren, influye la posición del eje de rotación para la inercia rotacional o momento de inercia. Observe que este término es diferente a este. Y vamos a considerar, dice, el mismo caso. Lo voy a hacer aquí. Si A es L entre 2. La varilla es uniforme, tiene una longitud L, entonces a la mitad de su longitud se ubica un punto particular. Ese punto particular se llama centro de masa. Entonces, si A es igual a L sobre 2, el eje pasa por el centro de masa. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es la inercia rotacional, siendo que el eje pasa por el centro de masa. L entre 3 L al cuadrado menos 3L por A, que vale L sobre 2, y más 3A al cuadrado, más 3, A es L entre 2, y está elevado esto al cuadrado. Aquí quedaría 3L al cuadrado sobre 2, más 3L al cuadrado sobre 4, porque está elevado al cuadrado. Hacemos la suma. Y voy a escribir aquí la expresión. Si
La CIA vale L sobre 2. Esta expresión, ya con todas las operaciones realizadas, nos queda de la siguiente manera. Es asociado de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces vean qué interesante. Se refuerza y a través de un ejercicio que la inercia rotacional no solo es cuestión de la masa, de las dimensiones físicas del cuerpo, sino que también depende de dónde está ubicado el eje de rotación. Ello en coherencia con lo que es la inercia rotacional. Recuérdense que en traslación nosotros tenemos a la masa. En inercia rotacional, en rotación nosotros tenemos el signo, que es la inercia rotacional como momento. Esto es para cuando el eje pasa por un extremo, aquí cuando el eje pasa por la mitad de la longitud, que sería el centro de masa, y esta la expresión general. Ahora bien, como para nosotros va a ser de suma importancia en otro tipo de cálculos, en otro tipo de análisis que tengamos que hacer, el contar con la inercia rotacional. Entonces, no vamos a estar para objetos regulares, cuerpos conocidos, no vamos a necesitar estar haciendo siempre este trabajo de determinar la inercia rotacional, sino que para ello contamos con tablas en donde aparece la inercia rotacional de diferentes sólidos y eso sí, que el eje de rotación es principalmente el eje de rotación que pasa por el centro de masa. Para esferas, para varillas, aquí ya hicimos la determinación cuando pasa por el centro de masa, para aros o anillos, para cilindros, para láminas rectangulares, para una buena cantidad de cuerpos rígidos, uniformes, homogéneos, contamos con tablas que nos muestran ya a la inercia rotacional y considerando, les decía, fundamentalmente un eje que pasa por su centro de masa. Así, por ejemplo, para citar algunos,
brevemente unos 3 ejemplos. En el caso de un cilindro sólido, aquí están sus dimensiones, altura h, un radio r, el eje de rotación que pasa por el centro de masa. Recordando un poquitito así rápidamente, el centro de masa, si hay un eje de simetría, tiene que estar sobre el eje de simetría. La inercia rotacional, considerando a un eje que pasa por el centro de masa, es la masa del cilindro y el radio al cuadrado. Si tenemos una esfera sólida, un eje de rotación pasando por su centro de masa, la expresión es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y en el caso de la varilla, una varilla delgada, el momento de inercia o la inercia rotacional, lo que acabamos de encontrar, un 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Esto significa de que cuando sea preciso, pues vamos a determinar que vayamos a utilizar a la inercia rotacional, recurrimos a las tablas, vemos cuál es el objeto, si el eje de rotación pasa por el centro de masa, pues determinamos el valor de la inercia rotacional. Ahora inmediatamente viene una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué pasa con y si el eje de rotación o el giro no pasa por el centro de masa, sino por otro eje para eso fue el ejercicio anterior, porque teníamos al eje de rotación por un extremo. O sea, el eje de rotación a una cierta distancia del extremo. Teníamos el eje de rotación justo en el centro de masa. Y las expresiones, revísenlas, por eso no las he borrado, son diferentes. Entonces, ¿y qué pasa con la inercia rotacional si el eje de giro no pasa por el centro de masa, sino que pasa por otro eje? Si ya no pasa por el centro de masa, si ya no pasa por el centro de masa, si aquí el eje de rotación está pasando por un lado, pues adentro. Entonces, obviamente, la respuesta es cambia. Y ya no me van a servir estas expresiones que están deducidas y que me facilitarán el trabajo. Pero media vez se cumpla cierta condición. Y eso es de lo que trata el teorema de los tres parámetros. El teorema de los ejes paralelos, como su nombre indica. Ahora vamos nosotros a requerir la inercia rotacional, pero considerando un eje que está pasando ya no por el centro de masa, sino por otro punto, de tal manera que este otro eje sea paralelo a el eje que pasa por el centro de masa. Ese es el requisito. Por eso se llama teorema de los ejes paralelos. Porque vamos a considerar la determinación, pero ahora la rotación se produce alrededor de otro eje que es paralelo a el que
pasa por el centro de masa. Y digamos así sea P el punto por donde pasa un eje que es paralelo que pasa por el centro de masa. Independientemente de cómo sea el sólido líquido, aquí, por ejemplo, tenemos a el eje que está pasando por el centro de masa. Pero por alguna circunstancia nos interesa el determinar la inercia rotacional, siendo que hay está convocado aquí en este punto B, que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, pero que está alejado de él una distancia D. D es la distancia que separa a los dos ejes. Entonces dice el teorema de los ejes paralelos. Mire, si usted conoce la inercia rotacional para un cuerpo que está girando alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y requiere la inercia para un eje, o que el cuerpo va a dar vueltas alrededor de un eje que está pasando, alejado una distancia del centro de masa, pero son paralelos, entonces haga uso de los siguientes. La inercia rotacional para el caso de un eje que pasa por el punto P es igual a la inercia rotacional para el caso de que el eje pasa por el centro de masa y agregue el producto de la masa por la distancia que separa a los ejes al cuadrado. Esta D es la distancia que separa a los ejes. Y este se llama el teorema de los ejes paralelos. Fíjense cómo podría utilizar esto. Bueno, es fácil. Tengo esto y quiero determinar esta inercia rotacional. ¿Cuánto es lo que separa los ejes? ¿Cuál es la masa del cuerpo? O podría ser esto otro. Tenemos la inercia rotacional para el caso de un eje que pasa por un punto P y me interesa cuánto vale la que pasa por el centro de masa, con relación a un eje que pasa por el centro de masa. Pero sé cuál es la distancia, sé que esos ejes son paralelos y se requiere la masa. Entonces hacemos el despegue. Bien, bueno, ¿qué distancia debe de separar a los dos ejes para que esta y esta otra inercia rotacional tengan tales y tales? Esto constituye lo que se llama el teorema de los ejes paralelos. Solo va a funcionar, lógicamente, si nosotros tenemos a cuerpos rígidos, por una parte, por otra parte, pues los ejes, insisto, como dice el nombre, tienen que estar paralelos uno al otro.
Vamos a ver un ejemplo. El ejercicio dice que una pieza se ha diseñado para funcionar rotando tanto alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, como también alrededor de otro eje A', que es paralelo al anterior y que se ubica a 10 centímetros. Si la masa de la pieza es de 3 kilogramos y la inercia rotacional alrededor del centro de masa es 0.135 kilogramos metro cuadrado, pregunta cuál es el momento de inercia al girar la pieza alrededor de este eje A'.
Se menciona la inercia rotacional para el caso del eje que pasa alrededor del centro de masa, se proporciona el valor y se pide calcular la inercia rotacional para el caso de un eje que es paralelo al que pasa por el centro de masa. Entonces decimos, este es un caso del teorema de los ejes paralelos. Y por el teorema de los ejes paralelos, sabemos que la inercia rotacional, considerando un eje que pasa por el eje A', como lo indica el ejercicio, es la inercia rotacional para el caso del eje que pasa por el centro de masa, y a esto le vamos a sumar la masa, en este caso de la pieza de que se indica, y el producto de la masa y la distancia que separa a los ejes al cuadrado. Vean de que es mucho más tardado escribir el ejercicio que resolver. Solamente uno tiene que saber que se cumplan, estar cierto de que se cumplan las condiciones para las que se puede aplicar este teorema. La inercia rotacional es 0.135 kilogramos metro cuadrado más la masa, son 3 kilogramos, y la separación entre los ejes, que es de 10 centímetros. Aquí, esto lo pasamos a metros, esto es por 0.10 metros, y esto le va a dar cuadrado, porque es distancia cuadrada. Resolvemos y tenemos lo que digo. Elevamos 0.10 al cuadrado, las unidades también. Aquí queda kilogramo metro cuadrado, sumando kilogramo metro cuadrado, el primer sumando, entonces estamos bien con las unidades. Y el resultado es 0.165 kilogramo metro cuadrado. Fíjense que de punto, así, de punto 14 a punto 17, pues ha habido un cambio en la inercia rotacional por el hecho de estar ubicados en un eje, por estar considerando un eje de rotación, que ya no es el que pasa por un centro de masa. ¿Esto qué hace este teorema? Pues que si lo que nosotros vamos a tratar cumple las condiciones de aplicación, entonces el teorema de los ejes paralelos, mediante un cálculo sencillo, nos permite determinar la inercia rotacional para ejes que no son precisamente el centro de masa, pero que sí es paralelo al que pasa por él. Vamos ahora a lo que es la torca, que otro nombre ¿con qué otro nombre se le puede indicar? Momento de torsión, torque, son
otros términos que se utilizan para indicar lo mismo. Hay quien le dicen también momento de fuerza. Ahora, nuestra inquietud es la siguiente. ¿Qué necesito para poner en rotación a un cuerpo que está en reposo? ¿Qué necesito para que un cuerpo que está girando, que está dando vueltas alrededor de un eje, se detenga? ¿Qué necesito para que aumente o disminuya su velocidad? Un cuerpo, su velocidad angular. Un cuerpo que está dando vueltas, que está rotando a un cierto valor de velocidad. Obviamente la respuesta es una fuerza. Entonces, de eso se trata la torca. La torca, torque o momento de torsión es lo que mide, es una cantidad física, es una magnitud física que nos indica, que nos da una medida de la tendencia a rotar, de la rotación que una fuerza le imprime a un sólido. Antes nos interesaba a la fuerza como aquel agente, como aquella interacción que producía cambios en la velocidad, que producía un traslado, pero bajo condiciones de que la velocidad fuese cambiando, se fuera modificando. Ahora lo que nos interesa es que dé vueltas, que gire, que rote un cuerpo, un sólido rígido alrededor de un eje. Y una medida de ello, de la acción de una fuerza para poner en movimiento o rotación o para modificar la rotación o giro de un cuerpo, eso se llama torca, torque o momento de torsión. Son de los varios nombres. Ahora pensamos en este caso. Bueno, ¿y de qué dependerá? ¿Qué tan efectiva es una fuerza provocando rotación? ¿De qué depende esa efectividad de la fuerza para provocar, para modificar el movimiento de rotación de un cuerpo? Y hay que considerar ahora varias cositas más. La efectividad de una fuerza para provocar rotación va a depender lógicamente de la magnitud de la fuerza. Luego dirán ustedes, sí es cierto, va a depender también del punto de aplicación de la fuerza. Cuando trabajamos con cuerpos extensos, ¿a dónde está aplicada la fuerza? Eso tiene mucho que ver con la efectividad de una fuerza para provocar, para modificar el movimiento, para detener el movimiento de rotación de un cuerpo. Y fuerza, magnitud vectorial, y esta es su magnitud, otra cosa que falta la dirección. Estos son los elementos que vamos a considerar en este caso, por el hecho de que ellos nos están indicando qué tan efectiva es la fuerza, produciendo, modificando ese movimiento de rotación que es precisamente lo que cuantificamos a través de lo que es la torque. Vamos a ir como
las expresiones de lo que es la torca, vamos a hacerlo así como por graditas, por etapas. Vamos a dar más de una forma y lo importante es que veamos, que lleguemos a la comprensión de la importancia de esto, el punto de aplicación de la fuerza, de la dirección de la fuerza, cómo van a influir en esta nueva cantidad o magnitud física. En primer lugar, vamos a ver el símbolo. El símbolo es esta letra griega, tau, y es una magnitud vectorial. Entonces le vamos a poner aquí el símbolo correspondiente. La torca es una magnitud vectorial. Vamos a comenzar hablando, determinando expresiones que nos permitan considerar a la magnitud. Y vamos a lo de la dirección, incluirlo a través de un signo establecido por convención. Vamos a comenzar con un enfoque. Y voy a poner A. Y lo vamos a hacer con un cuerpo que sea relativamente sencillo de analizar, porque lo que necesitamos es agarrar el concepto. Una voluntad. Aquí hay un eje de rotación que pasa por el punto O. Y esta puede ponerse en movimiento de rotación o giro precisamente por la existencia de una fuerza. Y esta fuerza la vamos a indicar con la letra F, que estará siendo aplicada aquí en este. Esta es la fuerza F. Hay una distancia desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ven, aquí hablábamos del punto de aplicación de la fuerza. Hay una distancia entre el eje de rotación, el punto de aplicación de la fuerza, y a esta le vamos a llamar. Es como si nosotros estuviéramos indicando a la posición del punto de aplicación de la fuerza. El ángulo que está formando esta fuerza con la horizontal, llamémosle θ. Vamos, bajo este primer análisis, a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer a la fuerza en sus correspondientes dos componentes. Aquí tenemos la componente en X y la componente en Y. Esta es F coseno θ y esta es F seno θ. Para indicar a la torca, como por su definición, que lo que nos está midiendo es esa tendencia a rotar que le imprime una fuerza a un cuerpo rígido, entonces hay que indicar el eje de rotación o el punto al respecto al que puede rotar el objeto y bajo la acción de la fuerza.
Este es el punto O, por aquí está pasando el eje de rotación. Es de nuevo como imaginarse a una reglita de madera, y aquí por este punto perpendicular al objeto hay un tornillito ahí alrededor de este que puede ponerse a las puntas del eje de rotación. Entonces, la magnitud de la torta, fíjense, le pongo la flechita, se puede determinar haciendo uso de lo siguiente. De estas dos componentes, la línea que las contiene, una y a la otra, esa se llama la línea de acción, como también la línea que contiene a la fuerza, esa se llama la línea de acción de F. Pues lo vamos a fijar en que la línea de acción, no nos fijamos que la línea de acción de esta componente, miren, está pasando por el eje de rotación. Entonces, ella no contribuye a que el cuerpo dé vueltas. Si yo tengo a este objeto y aquí está pasando el eje de rotación y vengo yo y jalo o empujo aquí en este extremo, así como lo hace esta componente, el cuerpo no se pone en movimiento de giro, no contribuye. Pero esta componente de la fuerza, esta sí hace que el cuerpo gire, que el cuerpo rote. Esa componente sí contribuye a lo que es el cuerpo de vueltas. Entonces, la magnitud de la torta la vamos a encontrar así. Vamos a multiplicar esta distancia R, la distancia que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, la vamos a multiplicar por la componente de la fuerza, que sí contribuye a la rotación, que sí produce rotación, o sea, la componente de la fuerza que no pasa por el eje de rotación su línea de acción. Miren, esta fuerza, su línea de acción no está pasando por el eje de rotación. Esa es la que contribuye a que el cuerpo dé vueltas. Y esta es F, seno. Esta es una forma de calcular la magnitud de la torta. Y le voy a poner aquí entre paréntesis. Es solo la magnitud. Ya luego vamos a hablar del resto de la otra característica. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la magnitud de la torta? Multiplicando la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, por la componente de la fuerza que no pasa su línea de acción por el eje de rotación. El eje de acción de la fuerza no pasa por el eje de rotación, porque si lo hace, entonces ella no está controlada. Decimos en otras palabras, si esta componente nosotros vamos y si la vamos llevando hasta aquí, no habría alejamiento entre la componente y el eje. Como esto nosotros lo podemos deslizar, lo podemos llevar aquí, simular, no hay alejamiento. Está en cambio, sí, el alejamiento del eje de rotación es R. Esta es una forma de calcular. Aquí tiene R y aquí tiene la componente de la fuerza que sí produce rotación o giro.
Por eso le voy a poner 20. Tenemos a la fuerza, el mismo caso, el ángulo que forma la fuerza. Fíjense lo primero que hice aquí, que descompuse en sus correspondientes componentes. Ahora, la fuerza. Prolongo la línea que contiene a la fuerza. Esta se llama la línea de acción de la fuerza. Este ángulo es este. Y desde donde se encuentra el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza, he trazado una línea perpendicular. Está indicada con la letra D. Aquí hay perpendicularidad. Veamos entonces la expresión cómo la vamos a manejar. La torca es igual. En este caso, tenemos ya en la situación anterior, F, pero me voy a dedicar a esto. Y me tengo para acá. Seno de teta a esta parte del dibujo. Esta es la hipotenusa, estos son los catetos de un triángulo rectángulo. Seno de teta es lado opuesto, ¿sí?, entre hipotenusa. Entonces, R seno teta es. Y ahora voy a reordenar aquí. La torta es F por R. Siendo que esta R seno teta es D. ¿Qué es D? D es la distancia perpendicular que hay desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Miren, aquí yo no he hablado de componentes. Con esto juego con otra cosa.
estamos jugando, y siempre importante, el punto de aplicación de la fuerza y su línea de acción. Entonces, esta distancia desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza, distancia perpendicular, esta se llama brazo de la fuerza o brazo del momento. Pero esta D es la distancia perpendicular. Desde O, pues donde pasa el eje de rotación, desde el eje de rotación, hasta la línea de acción de la fuerza. Y entonces yo podría decir, ¿cómo voy a calcular ahora la torca? Magnitud, ya no le pongo la flecheta, ya hablé de magnitud. Bueno, multiplicando a la magnitud de la fuerza por el valor del brazo de la fuerza o el brazo del momento. Y esta es la distancia perpendicular que va desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Y vamos con otra cosa. La expresión de la torca es R por L por el seno. R es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza. Vector de posición del punto de aplicación de la fuerza. Y como vector de posición es el que va desde el eje de rotación hasta aquí. Es un vector. La fuerza, y a ustedes no les recuerda algo la expresión de el producto de la magnitud de dos vectores por el seno del ángulo más pequeño comprendido entre ellos cuando se colocan origen con origen. Porque este vector de posición lo podríamos deslizar y colocarlo origen con origen con la fuerza. Y este es el ángulo que forman los dos vectores puestos origen con origen. ¿No les recuerda esto algo? Esta es la magnitud que resulta del producto vectorial de los vectores. Entonces también nosotros, ahora siguen, podríamos hablar de el vector como el que resulta de multiplicar vectorialmente el vector de posición de la fuerza por la fuerza. Este es producto vectorial. No cambiamos el orden. R cruz F. Vector de posición de la fuerza multiplicado vectorialmente por fuerza. El orden no lo podemos cambiar. Otra cosa. ¿Cómo vamos a tener la magnitud del vector que resulta? La expresión me da la magnitud, que es el ángulo que forma el más pequeño al colocar los vectores origen con origen. ¿Y qué tal si a mí se me facilita mejor tener tanto a uno como a otro vector en términos de sus respectivos unitarios? Como resuelvo un producto vectorial teniendo a los dos vectores a multiplicar en términos de sus correspondientes componentes vectoriales. Aquí están
los determinantes. ¿Qué otra cosa tiene este? De que el vector resultante es perpendicular al plano que contiene a los vectores, en este caso R y F, y además su dirección se determina por la regla de la mano derecha. Esta expresión me da la dirección, me indica acerca de la dirección del vector y también me está indicando su correspondiente magnitud. Regla de la mano derecha, perpendicular a el plano que contiene los vectores. La regla de la mano derecha, R, lo dibujamos hacia F con la mano derecha y el pulgar extendido me va a indicar cómo complementa la dirección del vector. Y para encontrar, pues, si tengo las magnitudes, esto, y si lo que tengo son las componentes vectoriales, tanto de R como de F, los determinantes, y ahí uno tiene o hace el producto, pero recordando cómo se verifica, cómo se realiza un producto vectorial, y ya tiene el vector respectivo. Ahora vamos aquí. No quiere decir que esta expresión o la anterior, pues no me permitan indicar además algo al respecto del giro del cuerpo. Claro que sí. ¿Qué hacemos en el caso de la expresión A y de la expresión B? Tenemos la magnitud y están las correspondientes formulitas ahí. Pero, ¿y cómo hago para indicar eso del giro del objeto? A través de un signo. Si vamos a utilizar las expresiones A y B y queremos decir lo que le pasa al objeto, entonces, en cuanto a rotación o giro, utilizamos esta convención. Y como tal, convención de signos, pues es eso, convenimos. Y se fundamenta en lo siguiente. Este es el objeto, por aquí pasa el eje de rotación, entonces una fuerza aplicada, por ejemplo, verticalmente, así, y que haga que el extremo libre experimente este movimiento, este es antihorario y la torca la vamos a indicar como positiva. Ahora, aquí este eje de rotación y viene la fuerza y la acceleración. El extremo libre experimenta este movimiento horario, y ahí le vamos a poner el signo menos. Vamos a utilizar signos para indicar cómo es la rotación. Bien, pero sobre el cuerpo podrían estar actuando más de una fuerza, y cada una de ellas tendiendo a provocar su propio giro, su propia rotación. Entonces, ¿qué hacemos? Si varias fuerzas actúan sobre el cuerpo,
Entonces hablamos de el torque neto. Y con respecto a un mismo eje de giro, tendríamos la torca que produce la fuerza F1 más la torca que produce la fuerza F2 más la torca que produce la fuerza F3 y así con todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto. ¿Sí? Miren, esta tiene que ser determinadas en relación al mismo eje de giro o rotación. ¿Qué utilizaríamos, por ejemplo, en este caso? Estaríamos utilizando la convención de signos, por ejemplo. Y ahí van a ver unas que son positivas, otras que le vamos a poner el signo menos, según sea la rotación que le imprime la fuerza al cuerpo. De tal manera de que al final nosotros vamos a tener aquí una suma álgebra. O sea que el torque neto es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de las torcas producidas por las diferentes. Y ahí pues nosotros vamos considerando quiénes van a tener uno u otro signo por la rotación imprimida al objeto. Insisto, con relación al mismo eje de rotación tiene que hacerse la respectiva medición. Como estamos hablando de giro, estamos hablando de la rotación, que es una fuerza que imprime a un cuerpo, entonces vamos a enlazar a la torca con la aceleración angular. Relación torca y aceleración angular.
Consideremos a un elemento diferencial de masa, una porción diferencial de un cuerpo rígido que está en movimiento de rotación. Esta es la ubicación del elemento de masa. Recordemos que varias veces se ha insistido ya en que mientras un cuerpo rota, un cuerpo rígido rota, sus componentes consideradas como partículas. Esto es considerando al cuerpo como un sistema de n partículas, infinito número de partículas. Ellas van efectuando un movimiento circular, mientras el cuerpo todo en su conjunto gira. Lo que hacen las partículas constituyentes es experimentar un movimiento circular. Entonces, por eso es que está aquí indicada la trayectoria. Este es un elemento constituyente del cuerpo, un diferencial de masa, y sobre él está actuando un diferencial de fuerza. Fíjense que la fuerza a la que me voy a referir es una fuerza tangencial. Luego indico una agregada. Así que este diferencial de fuerza es aceleración tangencial por el diferencial de masa. Escrito en forma de usando diferenciales, pues la ya conocida segunda fuerza igual pasa por aceleración. Solo que recordemos que la fuerza tangencial es la que produce, es el agente que produce esos cambios en la magnitud de la velocidad tangencial y que por lo tanto provoca una aceleración tangencial. Esta T es tangencial. Recordando que la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio de la trayectoria circular. Se reescribe la expresión y luego multipliquemos por el radio. R por el diferencial de fuerza tangencial, alfa R, porque estamos multiplicando a ambos lados, el diferencial de masa. Aquí tenemos una torca diferencial, un diferencial de torca. Alfa por R al cuadrado, o sea, aceleración angular por el radio al cuadrado, y el diferencial de masa. Como estamos hablando de un cuerpo extenso, de un cuerpo rígido constituido por N partículas, hay que sumar todos los diferenciales de torca. Eso significa hacer un proceso de integración, porque la suma se transforma en un proceso de integración, y por lo tanto aquí a la izquierda nos quedaría la torca actuando sobre el cuerpo rígido. Y algo que caracteriza al cuerpo en su movimiento de giro a todas sus partículas es que se van a mover con la misma aceleración angular. Por eso es característica la aceleración angular del movimiento del sólido. Todas sus partículas moviéndose con la misma aceleración angular. Sus posiciones relativas no cambian. Si lo hicieran, se deformaría el sólido. Así, esta aceleración angular puede salir fuera del integral y nos queda el dr al cuadrado diferencial de masa. Y esto no es bueno. Esto es la inercia rotacional. Entonces llegamos a una expresión que es el símil de la segunda ley de Newton, pero para el movimiento de giro o rotación. Este es el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. O sea, esta es la segunda ley de Newton, pero para un movimiento de rotación o para el movimiento de rotación.
rotación de un cuerpo, de un sólido extenso. Ya no hablamos de fuerza, hablamos de torca. La torca es ahora el agente, es lo que nos mide la rotación que produce una fuerza alrededor de un eje. Ya no hablamos de masa, hablamos de inercia rotacional y de la aceleración lineal que nosotros acostumbramos mencionar o hemos estado mencionando. Ahora hablamos de la aceleración angular. Esa es la expresión de la ley de Newton, pero llevada a la rotación. Ustedes aquí dirán, pero ¿y por qué puso precisamente esta fuerza? ¿Por qué no puso otra? Bueno, yo puedo poner la fuerza con cualquier dirección y descomponerla en dos. Una componente tangencial y otra componente radial. ¿Qué pasa con la componente radial? Que la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de giro o eje de rotación. ¿Y qué pasa cuando una fuerza, su línea de acción pasa por el eje de rotación? Ella no produce torca. Entonces, en este caso, cualquiera, independientemente que fuese la dirección de la fuerza que nosotros hubiésemos elegido, la componente o la parte de la fuerza cuya línea de acción pase por el eje de rotación, esa no va a producir giro, no va a producir rotación. La que produce rotación es la componente tangencial. Por eso yo de una sola vez aquí puse un diferencial de fuerza tangencial, pero aclarando de que puede ser cualquiera la orientación de la fuerza. La cuestión es que si está pasando su línea de acción por el eje de rotación, no va a generar, no va a producir torque. Lamentablemente, no hemos podido hacer un ejercicio que corresponda a esto. Para ello, pues les invito a que en la discusión, pues le presten la debida atención a la discusión y hagan los ejercicios, todos aquellos que ustedes consideren pertinentes. Ya, los conceptos los tenemos. Quedo atenta a sus correspondientes consultas a partir de este momento, si las hubiera.